Prepárate, porque nuestro día de celebración está por comenzar. Bienvenidos a Sion Factor. Quiero compartir este tema con ustedes llamado el guardarropa de Dios. El guardarropa de Dios. ¿Sabía que Dios tiene un guardarropas? Tiene una vestimenta especial. Y esa misma vestimenta el Señor quiere que la usemos. Sin importar cómo esté este mundo, sin importar cómo está la sociedad que nos rodea. Reflejar el carácter de Jesús con nuestro estilo de vida es el objetivo principal de todo discípulo y seguidor del Señor Jesucristo. No importa cómo esté el mundo, lo que esté sucediendo, reflejar a Cristo es algo que nosotros debemos mostrar en nuestra sociedad actual. Qué poderoso es que la gente pueda ver reflejado en nosotros a Jesucristo. Qué poderoso es. Tal vez la gente no pueda ver o no podamos ver, nadie pueda ver el aspecto físico del Señor como era, pero qué maravilloso es que la gente pueda ver en alguien más las características del Señor Jesucristo en su propia vida. Colosenses capítulo 3, versos 10 al 14, leemos este pasaje que nos da la idea de esto del guardarropa de Dios. Lo vamos a ir desarrollando con cuidado y entender precisamente esta idea de Dios. Colosenses 3:10 dice: y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno, donde no hay griego, ni judío, ni circuncisión, bárbaro, ni escrita, siervo, ni libre, sino que Cristo es el todo en todos. Vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, benignidad, humildad, de mansedumbre y de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. Bueno, todo cristiano ha de ser consciente de su nueva identidad en Cristo. Segunda de Corintios capítulo 5:14 dice de que si tú estás en Cristo, eres una nueva creación, o hay una nueva oportunidad de vivir mejor y diferente. Una nueva criatura es. La Biblia nos habla constantemente precisamente de entender esa nueva identidad que tenemos en Cristo para vivir conforme a ella. Por ejemplo, aquí ya leímos en este pasaje de Colosenses 3:10 a 14, nos recuerda nuestra propia identidad y de cómo nosotros debemos ser congruentes, consistentes a esa nueva identidad. Esta idea de vestirnos o vestidos de Cristo nos da la idea de que el creyente ha de usar las virtudes de Cristo como una ropa. Repito, esta idea, esto que acabamos de leer de vestidos de Cristo o vestidos del nuevo hombre, significa que hemos de tomar las virtudes o las características de Cristo y usarlas como lo haríamos
con la ropa natural. Esa vestimenta espiritual, podríamos decirlo así, ha de ser algo que nos ponemos de forma consistente, dedicada, meticulosa, porque algo importante que hace la ropa natural es que la ropa que tú usas comunica algo. También nos dice quién eres. Y sobre todo, la ropa natural también nos dice tus valores. Por eso aquí el apóstol Pablo en la Biblia habla de vestirnos de una manera especial. Mira, la palabra vestirse denota el acto de ponerse una prenda de ropa. Ahora, si usted ha visto un poco de historia universal, los estilos de ropa han cambiado innumerables de veces a lo largo de los milenios. Antes usaba la ropa natural, bichis, ¿no? Pero luego pieles, y luego telas, luego estilos y formas de la vestimenta. Las modas han variado desde siglos. Ha cambiado. Pero se fija que el proceso para ponerse la ropa es el mismo. Eso no cambia. El proceso de vestirse no ha cambiado en milenios. Ahora, la vestimenta es algo importante para nosotros. Nadie sale a la calle sin ropa. No, es más, ni siquiera de la habitación sale sin ropa, a menos que esté solo, ¿verdad? O acompañado de su esposo o su esposa, ¿verdad? Pero nadie sale al trabajo, nadie sale a la escuela, nadie sale al negocio sin vestirse primero. Es más, algunos son extremadamente meticulosos a la hora de vestirse. Partan algún tiempo eligiendo lo que se van a poner. Algunos son tan escrupulosos en su vestimenta que un día antes están imaginándose lo que van a usar, qué coordina, qué no coordina. Todos los días consideramos vestirnos. Y si somos honestos, algunos pasamos mucho tiempo adornándonos con ropa y accesorios y no salimos de la casa hasta que estemos satisfechos de estar apropiadamente vestidos. Amén. Dedicamos mucho tiempo a la vestimenta. ¿Por qué? Porque lo que usas para vestirte importa. Ahora, inevitablemente tu forma de vestir proyecta algo, comunica algo, dice algo de ti, tu ropa en lo natural. Los colores que usas dicen algo de ti. Cuando yo veo el rojo en alguien, yo sé mucho de esa persona. Oh, si a usted no le gusta el rojo por nada. Y algunos hermanos, yo vengo de rojo, ¿verdad? ¿Quiere que les diga? No, mejor no. Cuando yo veo una persona que usa mucho el azul me dice algo de cómo es esa persona. Cuando las personas usan el negro, siempre usan predominantemente el color negro, dice algo de cómo es, de cómo piensa, sus valores, de cómo siente. Entonces, inevitablemente, las personas van a opinar algo de ti por la vestimenta que usas.
inevitablemente, para bien o para mal, para bien o para mal. La opinión sobre ti está influida por tu vestimenta. ¿Qué pensarías de alguien con una apariencia descuidada? Su ropa desalineada, su ropa sucia. Algunos su vestimenta parece una caja fuerte. ¿Sabes por qué una caja fuerte? Tiene un montón de combinaciones. ¿Cuál es tu opinión cuando tú ves a una persona que sus colores no combinan? O su ropa descuidada, sucia. Seguramente no va a ser buena. Seguramente no va a ser favorable la opinión de ellos. Entonces, el cómo nos vestimos y lo que usamos de ropa comunica algo sobre quién soy y sobre lo que valoramos. Por eso cuando nosotros venimos aquí a la congregación, tratamos de usar las mejores de nuestras ropas. No, hombre, vamos con todo, ¿verdad? No, hombre, no. ¿Por qué? Porque venir a la casa de Dios y venir de una manera lo mejor posible vestidos nos revelan el valor que le estamos dando a Dios o estar en su presencia. Oiga, pastor, pero Dios se fija si cómo vengo vestido, ¿no? Seguramente a Dios no le importa eso. Pero hermanos, nosotros demostramos algo cuando venimos a la iglesia lo mejor posible ante su presencia. Nos tenemos que vestir. ¿Por qué no lo usa para decirle, Señor, voy a la reunión de los santos y voy a ir lo mejor posible por agradarte? Porque yo quiero demostrarte que tú eres importante para mí. Si a ti te invitara una persona importante, la persona más rica del mundo, alguna personalidad política importante, te apuesto que no irías o harías todo lo posible, hasta te endeudarías por comprarte algo bueno, mejor, por estar presentable. Porque tú le das una dignidad y un respeto especial a la persona. Por eso en la iglesia venimos con todo, a todo lo que damos. Porque Dios es valioso. Pero mire, de alguna manera toda la dedicación, sacrificio, fidelidad para vestirse, a menudo hace falta para vestirse espiritualmente elegantes y finos. Colosenses capítulo 3, verso 12 dice la palabra de Dios: como elegido de Dios, tú eres un elegido de Dios, eres un seleccionado de Dios para una buena vida o para una nueva vida. Por lo tanto, habrás de vestirte de una manera especial. Deberás de usar el guardarropa que Dios escogió para que tú uses a diario. Este verso, precisamente como escogido, nos recuerda quiénes somos, porque mire, la apreciación de quién eres afecta el cómo te comportas, así como la apreciación de cómo te consideras tú es los colores y la ropa que usas. Por eso aquí en la escritura dice, Colosenses 3:12, dice como elegido. Ahora, cuando Pablo escribe esta carta, se lo está diciendo a gente que no es judía, y los judíos consideraban a los gentiles como personas indignas o no merecedoras de los bienes de Dios, o gente como que Dios rechaza, no quiere tanto, o Dios se aguanta en el considerarlos a ellos. Y Pablo le dice, ustedes, al igual que los judíos, y les recuerda precisamente que ellos tengan una apreciación especial de quiénes son, para que actúen de una manera.
se comporten de ciertas formas. Y está más que comprobado que cuando alguien escucha constantemente de otras personas, nunca llegarán a nada, eres un inútil, vas a ser un fracasado. ¿Sabes lo que pasa con esas personas? Así van a ser. Porque es la apreciación que ellos van a tener sobre sí mismos. Cuando una persona está escuchando eso constantemente, bueno, al pensar de sí mismo que son perdedores, se convirtieron en lo que pensaban que eran. Ahora, lo contrario es lo mismo. Palabras afirmativas, palabras correctas, palabras que edifican, la apreciación de esa persona se altera. Su conducta es diferente. No es lo mismo que te digan inútil, fracasado, y cómo uno se siente y así se comporta. No busca quién te lo dijo, sino quién me la paga. Pero cuando alguien te está afirmando correctamente, eres alguien especial, eres un hijo o una hija de Dios, tú eres una persona diferente, la apreciación que uno tiene cambia y trata a las personas de una manera diferente. Su conducta es diferente. Por eso Colosenses comienza así 3:12, como escogidos, seleccionados por Dios, especiales de Dios para una vida mejor. Y Dios por lo igual te ha seleccionado a ti especialmente y te ha apartado para grandes cosas. Por eso las Escrituras nos instan a ser conscientes y congruentes con esa nueva identidad de escogidos, seleccionados, amados por Dios. De entender que somos una nueva creación de Dios. Si tú crees que eres electo por Dios, no solamente habrás de despojarte de conductas que no son que no son las correctas o las apropiadas en tu relación con las personas que te rodean, sino que si tú crees que eres un escogido de Dios, habrás de revestirte de acciones y actitudes que sean las apropiadas en tus relaciones con Dios y con las otras personas. ¿Cuáles son ese tipo de vestimenta o cuál es ese tipo de acción o conducta que el cristiano debe de llevar? Lo acabamos de leer, Colosenses 3:1, se lo resumo. Por ahí dice compasión, bondad, amor, humildad y paciencia. De eso debemos de vestirnos todos los días. ¿Por qué, pastor? Porque va acorde a nuestra identidad. Va acorde o concuerda con lo que somos en Cristo. Quiere decir que si yo soy un escogido de Dios, soy apartado de Dios, santificado de Dios, y mi conducta es la opuesta, no hay congruencia en ello. Entonces la forma en que los creyentes vivan, tú vivas el día a día y te muestres a sí mismo ante los demás, el cómo te vistes, me estoy refiriendo a cómo estás vestido espiritualmente, es la forma como las personas hablarán de Cristo también. Entonces sacar lo mejor de los demás, no lo peor de los demás, ese debe de ser un objetivo día a día. Sacar lo mejor de los demás. ¿Y cómo saca lo mejor de los demás? Bueno, toma vistiéndote con el guardarropa de Dios. ¿Cuál es ese guardarropa de Dios otra vez? Amor, compasión, bondad, perdón, humildad. Si tú usas ese vestido, usas ese guardarropas, tú sacarás lo mejor de las personas. Cuando uno no usa esa vestimenta, el guardarropa de Dios, ¿sabes lo que vas a hacer? Vas a sacar lo peor de ellas. Colosenses 4:5-6 dice: andad sabiamente para los de afuera o para los no creyentes
Dice, redimiendo el tiempo, sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. O sea, dice, piensen muy bien cómo van a vivir. Piensen muy bien cómo van a hablar. Piensen muy bien cómo se van a conducir. Piensen muy bien cómo van a hacer sentir a las personas. En Gálatas capítulo 3, verso 17 dice que tu bautismo en Cristo no solamente fue para lavarte de tus pecados, no solamente fue el inicio de un nuevo comienzo. Gálatas 3:27 dice que también implicó vestirte con el vestuario de Cristo. Revestidos de Cristo. ¿Y esto qué significa, pastor? Bueno, que si algo exhibe las características que definen lo que... si algo exhibe las características que lo define, que definen ese algo, entonces decimos que lo que dice ser y lo que realmente es congruente. En Hechos 11:26 dice que allí se les llamó por primera vez a los seguidores de Cristo, se les llamó por primera vez cristianos. Por primera vez en Antioquía. Y sabe, la palabra cristiano significa pequeños cristos. Pequeños cristos. Ahora, la pregunta aquí, esa gente de Antioquía, esos ciudadanos de Antioquía, ¿qué era lo que veían en esas personas, los seguidores de Jesús, para decirles pequeños cristos? ¿Acaso usaban el mismo color de ropa, el mismo peinado? Los hombres usaban el mismo tipo y el largo de barba. Las mujeres usaban los mismos guaraches, las mismas pinturas, el mismo peinado. Para decir, caray, estos son cristianos o pequeños cristos. ¿Qué es lo que vio la gente en ellos para decirles pequeños cristos? ¿Qué es lo que vieron? Vieron un comportamiento común. Había congruencia. Ellos decían, nosotros somos seguidores de Cristo, somos discípulos de Cristo, somos hijos de Dios, somos personas que aman al Señor Jesús. Ok. Entonces, ¿qué es lo que veían? Había congruencia entre lo que decían y cómo vivían. Cristianos. La gente lo veía, si es cierto, aman, perdonan, se tratan, sirven, tal y como Jesús lo hizo. Es cierto, son pequeños cristos esos. Lo que dicen ser, así lo viven, así lo hablan, así se comportan, así nos hacen sentir. En Juan 14:9 Jesús, uno de los discípulos le dijo, Jesús, muéstranos al Padre. En Juan 14:9 Jesús le dijo, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. O sea, Jesús está diciendo, oye, tú no necesitas ver físicamente a Dios. El hecho de que tú me veas, cómo te hago sentir, el cómo te trato, el cómo te hablo, lo que te enseño, haz de cuenta, es lo mismo que Dios haría contigo. ¿Me has visto a mí? ¿Has visto al Padre? Cuando la gente te ve y habla contigo, ¿acaso verán las mismas características de Cristo en ti? Porque, bueno, decimos que somos cristianos, pero ¿habrá congruencia entre lo que decimos y hacemos? ¿Habrá congruencia entre lo que profesamos ser y nuestro estilo de vida? Cuando la gente te ve y habla contigo, ¿ven las características de Cristo? ¿Quién podría decir de ti que cuando a ti te ve te dice, he visto al Padre? ¿Alguien podría decir eso?
Porque déjeme decirte que ser hijo de Dios significa que tú tienes las características del Padre en tu vida. Las tienes. Mira, los genetistas aseguran en sus estudios que las personas o los hijos heredan la mitad de los genes de sus padres. El padre el 50% y la madre el otro 50%. Aquí no es más de que los genes de uno ganó más que el otro. No, son 50 y 50. Pero saben, los genetistas en su estudio dicen también, en su investigación, que ellos ponen de manifiesto que la línea paterna es más fuerte para determinar cómo serán los hijos. ¿Qué quiero? Haga una conexión con nuestro Padre Celestial. El hecho de que nosotros seamos hijos de Dios, eso es lo que significa que las características de Dios están en nosotros. Si hemos nacido de nuevo, dice la palabra de Dios que hemos sido engendrados por Dios. El gen de Dios ahí está en nosotros. Primera de Juan 3:10 dice que nosotros podemos saber quién es un hijo de Dios y un hijo del diablo. ¿Sabe cómo puede saber de eso? Por sus características. Por sus características. Ahí Primera de Juan 3:10 dice que los hijos del diablo, ¿cuántos hijos del diablo hay aquí? Bueno, entonces no van a tener estas características. Dice que los hijos del diablo son los que no quieren hacer lo bueno y no se aman los unos con los otros. Esas son las características de los hijos e hijas del diablo. ¿Cómo sabemos que es hijo del diablo? Por estas características. Caso contrario, ¿cómo vamos a identificar a los hijos de Dios? Por sus características, por sus frutos, por su manera de vivir, por su manera de actuar, por su conducta. ¿Qué hacen los hijos de Dios y las hijas de Dios? No practican el pecado y se aman los unos a los otros. Ay, hermano, no vaya a ser que tengan medios hermanos. Yo no quiero tener medios hermanos en Cristo. Por sus características. Hermanos, hermanas, ser cristiano se trata de vivir de manera diferente a las formas de la cultura y la sociedad. Y precisamente ese fue el mensaje de Jesús en Mateo 5:13-14. Sean diferentes. En Mateo 5:13-14 dice: vosotros sois la sal de la tierra. Pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve para nada más, sino para echarla afuera y hollado por los hombres. El verso 14 dice que vosotros sois la luz del mundo, y la luz no se oculta, sino que la luz se exhibe. Ahora, ¿qué significa ser la sal y luz de la tierra? ¿Qué significa que tú seas la sal y la luz de la tierra? Significa que tú has de ser diferente, distinto. ¿Para qué sirve la sal, amados hermanos y hermanas? ¿Para qué sirve la sal? ¿Sabe para qué sirve la sal? Déjeme decirle algo. La sal sirve para resaltar la comida o el alimento. Para eso sirve la sal. Resaltar el sabor de la comida.
Ahora, si Dios nos dice, ustedes son la sal, no dice, no son para que ustedes se resalten. No, ustedes son la sal porque quiero que resalten lo que yo soy. Somos sal porque queremos resaltar lo que Dios es. Y si tú no eres salado, y tú tienes que ser salado, y entre más salado seas, más exhibe las características de Dios. Tú eres la sal, o sea, resaltas lo que Dios es. ¿Qué significa ser la luz? Si la sal resalta, ¿qué hace la luz? La luz exhibe. ¿Cuál es el camino que uno debe de tomar? Y tú no tienes que ser un foco de 20, una luz de 20 ni de 10 watts. Tú tienes que ser una luz de 250, de 1000 watts. Porque cuando tú brillas, ¿qué es lo que vas a hacer brillar? No te vas a hacer brillar a ti, porque la vida cristiana no se trata de nosotros. Se trata de conocer y dar a conocer a nuestro Maestro, el Señor Jesús. Yo soy la sal, lo resalto a Él. Yo soy la luz, lo exhibo a Él. Eso es lo que significa ser la sal. Y eso implica ser personas diferentes en el lugar donde estamos y con quien estemos. La gente tiene que ver las características de Cristo en ti. Tu esposo tiene que ver las características, esposas, de Cristo en ti. Esposos, tu esposa tiene que ver las características de Dios en ti. Tus hijos tienen que ver, padres, ellos tienen que ver la personalidad de Cristo, la gracia de Cristo en ti. Los vecinos, los compañeros en la escuela, tus maestros, los vecinos, los empleados, tienen que ver las características. Tú tienes que exhibir y resaltar a Cristo con tu estilo y tu forma de vida. Tienes que ser diferente. A eso estamos llamados. Por eso tienes que vestirte con el guardarropa de Dios. El guardarropa de Dios es ser personas distintas y diferentes. Tu vida ha de resaltar y revelar los sabores y el color de Dios. ¿Sabe qué implica no hacerlo? No ser sal y luz de la tierra. ¿Sabe qué es lo que implica? Es muy duro, pero si la sal no cumple su función de resaltar el sabor de los alimentos, entonces, ¿qué? Es inútil la sal. Si la luz la escondes debajo de la cama, bueno, estamos hablando de lámpara, pero en la antigüedad, pero si tú tienes una lámpara, o si estás en la oscuridad, tienes una lámpara manual o tu celular con tu foquito, lo escondes debajo de tu cama. ¿Sabe qué es lo que pasa? Esa luz no sirve para nada, hermanos, hermanas. Yo sé que se oye muy crudo esto, pero si nosotros no exhibimos y resaltamos a Cristo, ¿qué cree? Somos inútiles. Porque no estamos cumpliendo el propósito para lo que fuimos llamados. No estamos cumpliendo el propósito de lo que somos. Y yo soy luz y yo soy sal. Ahí lo dijo Jesús. La sal sirve para hacer, ¿qué dice? Pisoteada, arrojada ahí a la calle. No sirve para nada, dijo Jesús. Haz la diferencia, hermano, hermana. Sé la diferencia en tu hogar, en tu oficina, en tu trabajo, cuando estés manejando. Sé la diferencia y haz la diferencia donde estés y con quien estés. Sé la diferencia aquí en la congregación por igual. Resalta y revela los colores y el sabor de Dios. Quiero dejarles una palabra de acción para que puedan practicar esta semana y el resto de sus vidas.
Y esta palabra en acción, que quiero que comiencen a trabajar en ella, es la palabra congruencia. Congruencia. La congruencia es la piedra angular de todo creyente y de seguidor de Jesús. ¿Sabe por qué es tan importante la congruencia? Porque la congruencia te define como hijo e hija de Dios, como cristiano, como líder y como discípulo de Cristo. Congruencia, ser congruentes entre lo que digo que soy y hablo. ¿Cómo hago sentir a las personas? Mira, las cosas se definen por sus características. Ya dijimos ahorita con los hijos. Pero cuando uno ve los objetos en lo natural, nosotros los definimos por la utilidad que tienen ellos, por sus características. Es por ello que la congruencia tiene un impacto poderoso en cómo vivimos nuestro día a día en el Señor. Y tú te has de preguntar, bueno, ¿y qué significa congruencia? Bueno, en términos muy sencillos, es armonía, acuerdo o consistencia entre lo que hacemos y decimos que somos. Congruencia. La vida cristiana es un asunto de congruencia, lo que conlleva una alineación entre las palabras y las acciones. Ahora, ¿cómo puedes identificar una persona congruente? Bueno, ¿sabes qué esperar de ellas? ¿Sabes qué esperar de él o de ella? Porque son predecibles. Una persona congruente es predecible. Ya sabes cómo se va a comportar cuando está bajo presión. Sabes que va a ser verde aquí y allá. Sin importar la situación en la que estén, sabes que se van a comportar de la misma manera. Porque son congruentes entre lo que dicen que son y lo que hacen, lo que hablan y sus actitudes. Y la vida cristiana, amados hermanos y hermanas, la vida cristiana es la práctica de por vida de ser congruentes entre fines y medios, congruencia entre lo que hacemos y lo que somos. Congruencia entre lo que somos y cómo vivimos. ¿Qué significa ser incongruente? Déjeme definirlo de esta manera: pensar o decir o hacer cosas que te hacen sentir mal porque tu conciencia así te lo hace saber. Eso es una persona incongruente. Por eso me encanta el apóstol Pablo cuando dice ahí en Hechos 24:16: y por esto procuro siempre una conciencia sin ofensa ante Dios y ante los demás. Pablo decía: mi conciencia está sin ofensa. ¿Por qué? Porque él es una persona congruente. Lo que él dice que es, lo vive. Lo que él promete, lo que él prometió, lo cumple. Congruente. Su conciencia no le recrimina ni le reclama nada. Cuando vivimos incongruentes, déjame decirte, no es Dios quien te condena. ¿Sabe quién te está condenando? Tu conciencia. Tu propia conciencia te condena. ¿Quieres un ejemplo más de una persona incongruente? Ejemplo de incongruencia, por ejemplo, dices creer en la fidelidad y tienes una aventura con una mujer. Dices que la fidelidad es lo mejor y tú haces lo contrario. Eso es una incongruencia. Lo que dice y lo que hace no checan. No hay armonía. No hay consistencia. Dices que valoras la integridad y no pagas impuestos o fabricas falsos informes. No, pero la integridad es lo máximo. Es bueno la integridad. Y haces todo lo opuesto. Dices que valoras la amistad de una persona
Y sin embargo, murmuras y chismeas de esa persona. No, pero él es a todo, ¿verdad? Es mi cuate, es mi amigo, mi amiga, lo aprecio mucho. Y hable de esa persona. Eso es incongruencia. Dices ser discípulo de Cristo y no compartes tu fe y no haces discípulos. Eso es incongruencia. Yo soy discípulo de Cristo. ¿Y cuántas almas te has ganado? Ni una. Incongruente. Yo soy discípulo y seguidor de Jesús. ¿A cuántos estás discipulando? A ni una. Incongruencia. No, porque decimos sí, es fácil decirlo, pero vívelo, practícalo. Dices amar a Dios. Yo amo a Dios, pero aborreces a tu prójimo. Incongruencia. Mire, ¿sabe cuáles son los efectos de vivir una vida incongruente en Cristo? En tal situación puede volverse cada vez más difícil no solo conectarse con Dios y tener fe en sus bendiciones y en sus promesas, sino también vivir vidas infelices y poco satisfactorias. Yo no sé cuántos han considerado que la causa de experimentar tanto malestar mental tiene que ver con la falta de congruencia en tu vida. No sé si lo has considerado. Que muchas veces, a veces tenemos constantemente dolor de cabeza, fatiga, andas bien irritable, todo te cae gordo. No, hombre, no te pueden decir nada porque explotas de la nada. Son insoportables, desesperados, corajudos. Y no sabes por qué. No sé si has considerado porque has aguijoneado a tu conciencia y tu conciencia te hace sentir mal y te hace experimentar esas sensaciones. Porque no eres congruente. No eres congruente. Sentimos como que algo nos está incomodando y no sabemos qué, y oramos y parece que se identifica esa incomodidad dentro de nosotros. ¿Has pensado que es porque eres incongruente entre lo que dices ser y lo que haces? Me he dado cuenta como pastor de algo, que muchas veces hay hermanos y hermanas que comienzan a sentir una profunda tristeza sin razón alguna. Y me he dado cuenta de que esas personas que sienten una profunda tristeza por mucho tiempo, su raíz tiene que ver con incongruencia. Es más, la escritura dice en 2 Corintios 7:10 de que muchas veces Dios pone una profunda tristeza dentro de nosotros. Dice, para que nos arrepintamos y cambiemos. Y el arrepentimiento no es decir, Señor, perdóname, no, Señor, ya no lo vuelvo a hacer. No, ese tipo de arrepentimiento no. Me refiero a arrepentimiento de un cambio mental. Un cambio de mentalidad. Eso es arrepentimiento básicamente, cambio de mentalidad. Y ahí 2 Corintios 7:10 dice que hay veces que nosotros experimentamos una tristeza, pero para que nos arrepintamos, cambiemos nuestras disposiciones. O sea, Dios como diciendo, sé congruente. Dice ser cristiano, dice ser hijo de Dios, dice ser la iglesia de Dios, dice ser seguidor de Jesús, dice ser discípulo de Jesús. Que tu vida lo demuestre, tus acciones lo demuestren. Dios te quiere bien.
Un aspecto importante del bienestar psicológico y espiritual tiene que ver precisamente el acuerdo, la consistencia entre tus creencias y valores y tu estilo de vida. Miren, en última instancia, si nuestro caminar por la vida es consistente o congruente con nuestras creencias y valores más profundos, te puedo asegurar una cosa, y la Biblia también nos lo asegura: disfrutaremos de una mayor paz interior y satisfacción, libres de toda condenación, libres de toda culpa, libres de todo remordimiento y libres de toda agitación mental y emocional. ¿Por qué? Porque somos la misma persona, lo que decimos ser y cómo vivo. Soy la misma persona aquí y allá. No dejo pedazos de mí aquí y pedazos de mí allá. O sea, me comporto de una manera aquí, otra allá, y otra aquí en la iglesia, y otra en la casa, y otra en el negocio. Si alguien vive así, ¿cómo va a poder estar en paz? ¿Cómo va a poder vivir tranquilo mental y emocionalmente? Claro que va a sentir que lo persiguen y se va a sentir medio incómodo, ¿verdad? Claro, no medio incómodo, bien incómodo. Termino. La espiritualidad tiene que ver precisamente con cuán congruente eres. Santiago capítulo 1 verso 22 dice que actuemos según lo que escuchamos y leemos en su palabra. No solamente debemos ser oidores, sino hacedores. Eso es congruencia. En Mateo capítulo 7 Jesús da una parábola de los dos constructores. Y Jesús dijo: las personas prudentes o congruentes, dice, son los que escuchan, oyen la palabra y lo ponen en práctica. La vida cristiana es una vida de congruencia entre lo que escuchamos, decimos, entre lo que somos y hacemos. Mire, todo creyente da frutos, dan signos visibles, dan signos externos de vivir diariamente en la gracia y la verdad de Cristo. Hermanos, hermanas, haz la diferencia. Sé la diferencia donde quieras que estés. Vive en congruencia. Esta es la palabra de acción esta semana. Vive en congruencia. Puestos de pie. Gloria a Dios.